Cefalea trigémino autonómicas, que la más frecuente es la cefalea en racimos o la de clúster, que tiene varios sinónimos. Y secundarias a que a traumatismo cefalocraniano, a problemas vasculares como la enfermedad vascular cerebral. Secundaria a lesiones no vasculares. También a abuso de fármacos, atribuida a infecciones del sistema nervioso central, atribuida a alteraciones de la homeostasis. Por ejemplo, hay problemas por anemia, a veces por hipotensión, y a estructuras dolorosas del cráneo, como por ejemplo a una cervicalgia, dolor en el ojo, a una lesión en el ojo, los oídos, la nariz, los senos, los dientes. O sea, uno hace las averiguaciones poniendo la entrevista y la anamnesis y puede agruparlo de esta forma. Luego, al final, el grupo de neuralgias craneales. En la evaluación del paciente con dolor de cabeza, uno tiene que tener una lista, lo que se denomina banderas rojas o signos de alarma. Es decir, en la entrevista yo puedo tener una descripción, si el paciente no lo menciona, yo tengo que preguntar. Entonces hay signos de alarma que uno considera que lo debe hacer en emergencia, cuando la cefalea va a la emergencia, y hay signos de alarma que uno debe buscarlo cuando el paciente va a la consulta externa. Una cefalea de inicio súbito intenso, que alcanza su máxima intensidad en minutos, puede durar horas o minutos, pero su máxima intensidad lo hizo en minutos, es un signo de alarma. Se llama cefalea en trueno o thunderclap en inglés. Y esto amerita exámenes, ¿no? Como una tomografía, por ejemplo. Si el paciente no sufre dolores de cabeza, como las primarias que se da la tensional, la migraña, entre los 20 y 30, y luego empieza por primera vez a los 50 años, ese paciente es para ser evaluado con exámenes auxiliares, ¿no? Así parezca una cefalea tensional o migrañosa. Si la cefalea es de inicio reciente, menos de 3 meses, como dice acá, 6 meses, también. El empeoramiento. Yo puedo tener migraña, puedo tener cefalea tensional y cambia las características. Se hace nocturna, por ejemplo, o despierta al paciente. Ese paciente pasa al grupo de cefaleas secundarias para exámenes. Si yo en el examen neurológico encuentro que tengo un Babinski, una hiperreflexia, una hemianoxia, una hemihipoestesia, pero no conversiva, sino orgánica, tengo que solicitar examen. Si el paciente está con dolores de cabeza recientes y tiene antecedentes de un tumor o cáncer o es portador de VIH, es candidato para exámenes auxiliares. Si el paciente tiene un traumatismo encefalocraniano reciente, también está con cefaleas. Cuando hay pacientes que tienen cefalea y fiebre y el foco no es precisado, o sea, no se encuentra en un signo respiratorio, digestivo, urinario, ese paciente pasa a ser candidato para una punción lumbar. El paciente tiene la asociación cefalea y convulsiones, también significa que puede haber una lesión que provoque tanto cefalea como crisis epiléptica. Una cefalea que despierte en la noche, o sea, el paciente está acostado a las 1, 2, 3 de la mañana y el paciente se despierta, no porque no tiene sueño, sino porque el dolor lo despierta. O está en reposo normal y hace un esfuerzo, como toser, estornudar, defecar, ese paciente también tiene signo de alarma. Esta es una sigla en inglés para recordar lo que se debe preguntar como signo de alarma. Es muy amplio, pero en la otra está resumida la que les he dado, ¿no? Entonces, ¿qué examen se puede pedir? En las cefaleas secundarias, en ese 5 o 10%. Una tomografía por evaluar el daño cerebral agudo, sangre, o a veces una hemorragia cerebral parenquimal, o un traumatismo encefalocraniano. La punción lumbar no se pide a cualquier paciente. Cuando hay irritación de meninges, como por ejemplo la meningitis, y en la hemorragia subcutánea cuando no hay una tomografía a la mano. Uno quiere demostrar que hay infección en el LCR o sangre en el LCR. Hay algunos casos que se pide exámenes bioquímicos o hematológicos. Por ejemplo, en una cefalea de la tercera edad, que se denomina arteritis la temporal, hay que pedir velocidad de sedimentación, proteína C reactiva y una hemoglobina para si el paciente tiene anemia. El perfil tiroideo se puede pedir en pacientes que tienen cefalea crónica y signos de hipotiroidismo. A veces hay que pedir porque las cefaleas se presentan en el hipotiroidismo. En algunos pacientes que tienen cefalea, fibromialgia, también hay que pedir un perfil reumatológico. Y hemos quedado si el paciente tiene sospecha inmunodeficiente a un VIH. Electroencefalograma no. El electroencefalograma es para pacientes que tienen alteraciones de la actividad eléctrica del cerebro, como las epilepsias, o la ausencia, como la muerte cerebral, ¿no? Entonces, este examen no se debe pedir.
Este es el caso de las cefaleas tipo migraña. Hay unos criterios que se señalan mediante la entrevista. Si el paciente sufre de cefaleas que se repiten en el tiempo y cada cefalea dura de más de 4 a 72 horas, se llama crisis de migraña. Tiene que tener una característica unilateral en el 60%, puede haber bilateral también de carácter pulsátil, la mayoría, de moderada a severa intensidad que aumenta con la actividad. Es el paciente que prefiere estar en la cama. Se acompañan náuseas, vómitos. Entonces, cuando uno sospecha que está haciendo crisis de migraña, cuando la cefalea viene con náusea, vómito, fotofobia, sonofobia y debe durar más de 4 horas en el adulto y se repite. El problema es cuando es la primera vez. Si está en el grupo etario de cefaleas, es lo más probable que sea una migraña, ¿no? Si es niño, el criterio cambia, media hora, 1 hora, en unos 4 a 72 horas. Pero este es el planteamiento, que incluso les exige que sean por lo menos 5 crisis. Cuando hay dudas se observa, ¿no? Esto no. La otra cefalea frecuente es la cefalea tipo tensional. Es una cefalea banal, común, corriente. El paciente lo describe como una banda, como un casco. Pero hay muchas descripciones, tipo pesadez, adormecimiento, pero no lo describe como pulsátil. Es frontoparietal. El problema está que a veces baja hasta la nuca, o sea, la región occipital y va al cuello. Generalmente las cefaleas van con cervicalgia en el tiempo, ¿no? Es nada pulsátil, de moderada intensidad. Acá se señala que no afecta a las actividades laborales, pero generalmente en el mundo real sí se ve que les afecta, ¿no? Incluso llegan a la emergencia. No hay náusea, no hay vómito, no hay fotofobia. En algunas preguntas a veces le dicen, puede haber una de estas, pero no todas. Puede haber fotofobia en la cefalea tensional. Y hay episodios de cefaleas que son poco frecuentes y hay cefaleas tensionales que son más frecuentes. Por ejemplo, si pasa de 15 veces al mes y cada episodio dura más de 4 horas o más de 6 meses, puede ir a un dolor de cabeza todos los días. O sea, cambia y se conforma lo que se llama el síndrome de la cefalea crónica diaria. Es lo mismo, las características como una presión, intensidad bilateral, etc. Esto es otro tipo de cefalea clúster, de cefalea primaria, de la cefalea trigémino autonómica. ¿Cuál es la característica de estas? Que tienen un componente vegetativo. Son generalmente unilaterales, vienen en grupos y hay un componente en el ojo de congestión, irritación, lagrimeo, puede haber tos y sin comprometerse la pupila. La cefalea clúster o en racimos o acuminada o histamínica tiene como 5 nombres. O el Horton, por ejemplo. Dolor unilateral, orbitario o supraorbitario, incluso temporal. Pero la duración es más corta que la crisis de migraña, 15 minutos, 3 horas. O sea, son pacientes varones generalmente que se despiertan por el dolor de cabeza. Con 20 minutos, le pasa el dolor y vuelve, le pasa el dolor y vuelve. Lo que llama la atención es su ojo, ¿no? Su ojo que tiene edema, tosis a veces, lagrimeo, congestión nasal y puede haber un síndrome de Horner. Acá la característica especial, aparte de todo lo que les he dicho, es que el paciente está inquieto. No es como la migraña que se mete a la cama. Acá no, el paciente se levanta, camina, se desespera. Por eso le llaman cefalea suicida también, a la cefalea clúster. Se ven varones. La cefalea viene a ser el dolor que se describe sobre una línea imaginaria entre el ojo y el oído, hacia arriba, frontal, parietal, occipital. Debajo de esta línea de la nuca están las cervicalgias. Y adelante, debajo de las cejas, están las neuralgias. O sea, todo lo que se percibe en la cara se llama neuralgia. Hay neuralgia del nervio facial, la neuralgia del trigémino, una forma que se llama típica, otra cosa que se llama típica. Hay neuralgia del glosofaringio también. Hay neuralgia del nervio occipital, que está en la parte posterior. Es decir, no solo en este capítulo debemos conocer la cefalea, sino también el otro problema es del dolor neuropático del nervio trigémino, del glosofaringio y la neuralgia occipital. En esta parte va a ser la semiología, ¿no? Lo más importante entonces es
tipificar si lo que estamos viendo es una cefalea de emergencia con signos de alarma o en la consulta está en una cefalea primaria que no tiene signo de alarma. Entonces, un enfoque ideal es señalar si el paciente tiene su problema de cefalea con signo de alarma o sin signo de alarma. Si tiene signos de alarma, hay que buscar a qué grupo de cefalea secundaria corresponde. Cuando no hacemos esto, el problema está en el manejo. En el manejo. Fíjense, acá hay un enfoque de migraña. Entonces, hay un tratamiento, si han enfocado bien, hay un tratamiento que nosotros llamamos sintomático para las crisis y hay un tratamiento que llamamos preventivo para evitar que se vengan las crisis más seguidas. Entonces, no es el tratamiento el ideal, lo ideal es en este nivel es plantear el diagnóstico y tipificar las cefaleas para poder llegar a un mejor tratamiento, ¿no? Muy bien, si hubiera alguna pregunta para contestarla.